eh, para Vicky Trujillo, nuestra conferencista de hoy, para Sandra, Valeria y el resto del equipo de Marketing University, nuestro aliado en estos webinars que de manera quincenal les estamos trayendo. Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ah, ¿y tú? bien, Elizabeth, avísame si me ves, porque como yo no me Sí, veo te a mí veo, misma. sí te veo, sí te veo. Bueno, les presento a Vicky Trujillo. Vicky es una experta en temas de B2B. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en business marketing, experta en planeación estratégica, implementación phygital, con grandes resultados en generación de demanda. Pionera en implantación de nuevos conceptos como account-based marketing, desarrollo de canales de distribución y transferencia de conocimiento con impacto en toda Latinoamérica. Gran capacidad de trabajo, adaptabilidad, liderazgo orientado a la innovación, la experiencia del cliente, la creatividad y el logro de objetivos. Vicky, pues bienvenida, muchísimas gracias en nombre de IAB Colombia y en nombre de Marketing University. Sé que nos traes unos tips muy importantes para todo el tema del B2B, entonces pues el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, este tema es bien interesante porque solemos pensar en el B2B como algo muy cuadriculado, cerrado, donde no hay mucho que hacer. Y no, es un mundo de posibilidades. Entonces, antes de iniciar, me gustaría preguntar aquí en la audiencia, ponerlo en el chat, qué empresas hay acá, o sea, de qué sector, de B2B, y incluso pues podemos tomarlas también de ejemplo. Antes de eso, Liz, ¿me puedes confirmar que estás viendo en pantalla, porfis? No estoy viendo todavía tu pantalla. Ah, no estás viendo mi pantalla aún. Ok, No, perfecto. te estoy viendo a ti. Ah, bueno, listo. Entonces, estamos, a ver si en el chat, agencia de Ah, publicidad, espérenme. servicios legales, Vicky. Servicios legales, ¿qué más? ¿Qué más? Servicios de calidad. Esos temas de calidad que son tan importantes. ¿Qué más? Aquí estoy tomando nota. Bueno, este mundo, Salud. Salud, te puso salud, uy, Catalina, salud, salud. Regalos corporativos para empleados y clientes, soluciones tecnológicas, tecnología que es uno de los más famosos, muebles de oficina, muebles de oficina. Bien. Bueno, veo que hay tecnología. Hay alguien, no sé, de farmacéutica, textil. consultoría de marketing, alimentación y catering. Está variado el Está auditorio, Vicky. súper variado, o sea que vamos a poder dar muy buena información para todos, porque esto es transversal, o sea, B2B es tan amplio. Entonces, vamos a Siguen compartir la pantalla. contestando, compañía integradora de servicios y soluciones en tecnología de la información y comunicaciones. Tú que estabas preguntando por temas de tecnología, consultoría en medios, investigación de mercados. Muy bien. Uf, está bastante Tienes muchos variado. ejemplos para poner, Vicky. Bastantes. Y aquí le vamos a pedir ayuda al auditorio también. Bueno, entonces muy chévere. Efectivamente, pues el mundo empresarial son todos los sectores, ¿no? El punto es nosotros, a nuestros clientes, cómo vamos a llegar. Entonces, B2B, no sobra decirlo, business to business, es el segmento en el mundo de los negocios en el cual ocurren las transacciones entre empresas. Yo, empresa, le vendo a otra empresa. Una misma empresa le puede vender a cliente final y le puede vender a empresa. Si yo soy, por ejemplo, tomemos uno de los ejemplos de acá. Yo hago, por ejemplo, investigación de mercados, pues yo puedo hacer investigación de mercados a personas naturales para cosas muy específicas, ¿no? Pero puedo hacerlo también para empresas.
Por ejemplo, en el mundo de la salud, obviamente yo puedo tener clientes, yo soy odontólogo. ¿M? Yo puedo tener mis clientes particulares, que son muchas personas naturales, pero eventualmente yo puedo de pronto dar servicio corporativo y tenerlo en empresas que me contraten a mí para tener un esquema de salud, por ejemplo. ¿M? Entonces, este B2B, ya hemos visto varios ejemplos. Hay muchas formas de entrar en él. O sea, sabemos que en este tema de emprendimiento que se ha expandido tanto, pues obviamente uno de nuestros objetivos es llegar a la parte corporativa, donde eventualmente con un cliente podríamos tener unos muy buenos ingresos, ¿no? Ahora, no es imposible, o sea, no es el coco, no es el monstruo, pero sí hay muchas cosas a tener en cuenta. Hoy les traigo 10 tips. Hay unos que están más gorditos que otros, entonces voy a enfocarme en unos que tienen más información, pero espero que al final pues les dé un muy buen panorama. Uno de los temas que tal vez puede ser obvio para todos, pero no basta, digamos, de arrancar por ahí, y es que tenemos que saber en dónde estamos. ¿M? Tenemos que conocer el mercado en el que está la empresa, o sea, mi empresa, obviamente, pero también a los clientes a donde yo estoy llegando. Si me voy nuevamente al tema odontológico, yo tengo que saber cómo está ese sector, cómo está todo el entorno, cómo está la parte legal, cómo está la parte económica. ¿M? Y luego mirar muy bien, entender a fondo el producto, servicio o solución. Recuerden que son tres cosas completamente diferentes. No es lo mismo vender un producto, algo físico, algo, que vender un servicio que de pronto necesita un poco más de venta consultiva o una solución que integra los dos. Y lo otro, pues, es conocer la competencia. Nunca debemos quedarnos con la idea que ya la conocemos. Yo llevo tanto en este mercado, entonces yo ya sé que los actores son este y este y este. Por los últimos hechos económicos que hemos vivido, nos podemos dar cuenta que todo cambia de un momento a otro. Bueno, este es, tenemos que saber en dónde estamos parados, o sea, conocer el entorno. Ahora vámonos a la experiencia de cliente. Ustedes saben que ese tema está muy de moda, el UX, el Customer Experience, todo eso. Entonces, en el mundo B2B, pues hay una exigencia mucho más alta. ¿Por qué? Porque el tema del entendimiento es mucho más profundo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que conozco, se llama Engeal. Ellos venden todo este tema de UPS, centros de cómputo, data center, generadores de energía. Entonces uno diría, ah, ok, pues eso, no sé, el gobierno puede ser un cliente. Pues ellos tienen universidades, operadores celulares, el sector salud, sector financiero, sector industria. Imagínense la conversación y el tipo digamos, de interacción que se debe tener con cada uno de ellos. Es completamente diferente. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, en personalizar la oferta, que es muy importante, pues uno dice, una UPS es una UPS o un generador de energía, digamos, un generador de energía, pues hombre, se fue la luz, subió, pero no es lo mismo si el generador de energía va a dar servicio a una clínica y a sus salas de cirugías, que si de pronto lo da en un conjunto residencial. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces es muy importante saber hacia dónde está llegando mi producto y cuál es la función. Hay una parte de eso que se llama misión crítica. Muchos de nosotros tenemos que ver con productos o servicios que son de misión crítica. Es decir, si fallan, pueden haber vidas en peligro, por ejemplo, ¿no? Siempre es posible dar un valor agregado al producto. O sea, el producto del servicio es uno, pero en el momento en que hay ese entendimiento, uno sí puede generar valor agregado. Recuerden, esto yo creo que lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, que el tema precio no es, no debe ser el diferencial entre mi oferta y la de mi competencia. Debe ser ese valor agregado que me hace a mí único, en que pueden ser muchas cosas que vamos a ver hoy, puede ser conocimiento, puede ser el postventa, pueden ser muchas cosas, ¿no? Ahí toqué la palabra postventa. El postventa también es muy importante y no es lo mismo si le vendes a una universidad que si le vendes a una industria. Entonces, también tu producto, si bien es el mismo, debes personalizarlo al uno o al otro. Ahí el tema de identificar, ¿se acuerdan que nosotros en marketing hablamos mucho del buyer persona? Es decir,
yo tengo a mi cliente y lo identifico como una persona que tiende a ser un público o una audiencia más masculino, que está entre los 25 y 35 años, que es gran consumidor de medios, que es deportista y que ya está casado y con hijos. Eso es un buyer persona que yo puedo tener para un cliente, digamos un gimnasio, por ejemplo. Resulta que cuando nosotros hablamos de la parte corporativa, nuestro buyer persona se vuelve más complejo, más complejo y completo. ¿Por qué? Porque en una institución tú tienes, por ejemplo, al director de tecnología, que te puede interesar si tu producto tiene que ver con ello, tienes al de compras, tienes, por ejemplo, a recursos humanos, está la parte financiera. Entonces, fíjate que dentro de una misma empresa se combinan muchos tipos de personas. O sea, estamos hablando del sector corporativo, pero no nos podemos olvidar que el sector corporativo finalmente son personas, pero no son personas solitas, son personas combinadas con un objetivo de ventas o de un objetivo social, dependiendo de lo que sea la empresa. Tienen unos objetivos, pero además están combinados en una cultura corporativa. O sea, eso hace que sea complejo porque tienes que conocer todo el entorno, incluso la cultura organizacional también, la estructura organizacional y la cultura organizacional. Entonces, fíjense que uno debe estar en capacidad de identificar los rasgos de personalidad de la empresa. Incluye todo lo que yo les acabo de contar. Si tú tienes claro eso, tú sabes cómo llegar a él. Entonces, ustedes han visto y lo han vivido con los clientes que tienen. Hay empresas que son muy jóvenes, es decir, su planta son 20 añeros, 30 añeros, digamos. Hay empresas que son muy tradicionales, muy jerárquicas, por ejemplo. Es otro tipo de empresa. Hay empresas que son muy estrictas en horarios, en procedimientos, otras que son más relajadas. Todos esos detalles importan para saber cómo debe ser tu interacción. Y lo mismo, lo que yo les decía del tema de misión crítica. Si es algo que es estricto en términos de tiempo, porque si no se recibe el pedido se va a parar un proceso, eso lo debes tener en cuenta. Entonces, fíjense que aquí, al hablar de experiencia de cliente, no es solo que el cliente esté feliz contigo, que recibió tu producto, que si hubo un fallo, pues llaman y te responden. No, es conocer al cliente muy bien por dentro, tener un entendimiento profundo de la operación, de su entorno, de su estructura organizacional, de su cultura, ¿m? Y de los famosos pain points, o sea, cuáles son las cosas que le duelen. ¿M? Si andamos en el sector salud, ese pain point es vida o muerte, así de sencillo, es así de sencillo. Si estamos hablando de otro sector, por ejemplo, a nivel de tecnología, puede ser una interrupción. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, que un sistema se cae, un sistema celular, pues obviamente se afecta en la operación de muchas empresas. Entonces, esta experiencia de cliente es muy importante que entendamos a fondo para ver que no es solamente que él esté feliz, que seamos queridos, que le demos un regalito en fechas especiales o que tengamos una cercanía especial con los 5 personas que interactuamos, sino es el cliente como un todo. Este fue de los tips en los que me detuve un poquito más. No todos son así. Ahora, hablemos de la tecnología. Ustedes saben también que la tecnología es nuestro mayor aliado. Y lo hemos visto, lo vemos ahorita, por ejemplo, con el famoso tema de la inteligencia artificial, que está facilitando muchísimo las cosas a todo nivel. Por ejemplo, a nosotros en marketing, para efectos de una investigación, de crear textos, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí les pongo unos ejemplos de marketing CRM, ¿no? Entonces, hay muchos software, muchas suites para Customer Relationship Management, o sea, para todo el manejo de la información del cliente. Hay muchísimos, aquí les nombro solo algunos. Tanto para la automatización de marketing, es decir, cuando tengo yo varias campañas, varias cosas, tengo varios software, pero también para analizar los resultados, para ver cómo están. La analítica a nivel de toda la información que yo manejo en la empresa, en las redes sociales, y ni hablemos de, no sé, para crear contenido. Entonces, la tecnología es nuestro mayor aliado, definitivamente, pero no es el que dicta la estrategia. ¿M? Es decir, si yo voy a cambiar de CRM, voy a pasar de una versión gratuita a una ya paga,
quiero moverme en ese tema para poder estar en sintonía con mi cliente. No es solo comprar una suite de hotspot, o sea, hay que estudiar, hay que tenerlo claro y también acuérdense que no todo lo podemos hacer nosotros, o sea, nosotros sí debemos tener la información y estudiar para poder interactuar con nuestros proveedores que nos van a ayudar en esto. Pero, por ejemplo, para lo que yo les pongo ahorita en pantalla, definitivamente es importante entender, elegir un partner adecuado que permita hacer, digamos, la implementación adecuada, pero la estrategia definitivamente es nuestra. Vamos por el 3. Ve más allá de las fronteras. Normalmente, eh, nosotros, por ejemplo, para el tema B2C, solemos tener un entorno, ¿no? Uno, digamos, cuando es empresario, cuando está arrancando, entonces empieza con el entorno cercano, luego cuando es el nivel 2 o 3 de los contactos, el voz a voz, las bases de datos. Como en el tema B2B, uno casi que está obligado a conocer muy bien los procesos. Ya entra uno en una dinámica de metodologías, de procesos, de todo eso, que si tú ya estás engranado con tu cliente y en tu sector, es muy fácil que te puedas abrir a otra región, a otra ciudad o a otro país. Sabemos que las fronteras se han abierto muchísimo. Sabemos que hay países que son más fáciles de entrar que otros, o sea, digamos, uno quisiera entrar a Brasil, que es un mercado gigantesco, pero sabemos que legalmente es difícil, se defiende mucho todo lo que son productos locales y demás, y hay muchas trabas, llamémoslo así, pero finalmente, por ejemplo, Centroamérica es un mercado que está cercano, que hablamos el mismo idioma, donde podemos dar realmente mucho valor con nuestros productos. Entonces, cuando estás en B2B y has crecido, has hecho las cosas bien, obviamente dependiendo de tu producto, con un servicio, pues es mucho más fácil, puedes traspasar fronteras. Entonces es como para que pienses que sí puedes ir más allá de los límites. Bueno, este es otro de los tips donde la invitación es a estudiar y a entender también muy bien el cliente. Entonces, nosotros sabemos que en las empresas hay muchos sistemas de información, ¿no? Está el de marketing, o sea, por ejemplo, con el tema de CRM, ventas puede también tener su sistema, está, por ejemplo, lo de supply chain, o sea, todo lo de cadena de suministro, el sistema contable, el de recursos humanos, hay también geográfico, hay muchísimos, ¿no? Entonces, dependiendo mi producto, dependiendo mi servicio, yo tengo que ver con cuál tengo que estar más alineado, cuál tengo que conocer mejor. Y cuando hablo de sistema, no me refiero al software como tal, sino en general al ecosistema. Entonces, para ponerles un ejemplo, hablemos del sector de plásticos, de empaques, por ejemplo. Este sector se nutre, obviamente, de todos los proveedores de polietileno, poliestireno, de un montón de cosas que vienen de China, de Alemania, de muchos lugares así. Pero resulta que yo, por ejemplo, soy proveedora aquí en Colombia de adhesivos o de tintas. ¿M? Obviamente vienen también de afuera, pero pues yo soy un proveedor local, puedo costar un poquito más, pero soy un proveedor local de ellos. Yo necesito entender a nivel de cadena de suministro todo lo que tiene que ver con el tema plásticos. Es decir, yo tengo que entender, por ejemplo, las materias primas. ¿M? Tengo que entender tiempos de reposición. Tengo que entender el tema precios. Fíjense que en estos temas, por ejemplo, cuando uno habla de industrias, la parte de suministro es muy importante. Y si una materia prima escasea, como vemos en el último par de años que han escaseado un montón de cosas, ahí puede parar todo el proceso y de hecho mi producto puede estar disponible, pero si la cadena de producción se detuvo porque uno de los componentes no está siendo disponible,
Entonces, ahí se para todo el proceso y yo tengo que estar preparado para saber si mi producto, si yo vendo tintas, por ejemplo, no le estoy pudiendo vender a la empresa de plásticos, pero entonces yo tengo que ver estas tintas cómo voy al sector, por ejemplo, de la impresión, por decir algo, ¿no? Si estoy adhesivos, ¿cómo me voy al sector de otra industria? ¿Y cómo sé yo eso y cómo me anticipo? Estando muy informado del tema. Nosotros vimos, por ejemplo, a nivel, hablando de, no sé, escasez, todo el tema de los chips y de los chipsets que escasearon y afectaron muchas industrias, la parte de celulares, la parte de los carros, o sea, hay demasiadas cosas que funcionan con chips. Entonces, fíjense que entender si yo estoy en ese sector, es decir, tener clara toda la película, me va a ayudar a entender el negocio y estar preparado para tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, la famosa harina de trigo que dice que escasea, que va a escasear, que no sé qué, puede haber un sustituto para eso, yo puedo trabajar en eso, entonces puede ser que sea mi producto el que esté escaseando, entonces saber si yo me debo preparar. Entonces fíjense que en una empresa no solo hay muchos mini buyer personas, sino también hay muchos sistemas dentro de los cuales aquí solamente hay 8, pero hay más, ¿no? Entonces, yo podría tener que ver con 2 o 3, ¿no? O sea, si yo soy coach, por ejemplo, coach ejecutivo, pues a mí me interesa mucho el área de recursos humanos, seguramente entraré por ahí. Y si yo conozco el ecosistema de recursos humanos, yo puedo saber cómo puedo interactuar, pero si además también conozco el sistema, digo, oh, ellos tienen Workday, y Workday me permite hacer encuestas, me dice una plataforma donde yo puedo subir información, donde puedo interactuar, pues más fácil va a ser mi trabajo. Entonces, fíjense que ahí vuelve el tema de estudiar, de entender, porque estamos en un mundo que es bastante amplio, rico en información. Entonces, ¿eso qué hace? Puede ser que uno diga, wow, es bastante trabajo, ¿no? Pero si yo obtengo la información, si yo estoy apersonado del tema, créanme que ser reemplazado porque el otro fue más barato no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque yo tengo la información y ya vamos a ver ahorita otras cosas que impactan. El networking, ese es otro tema interesante. Ahora, digamos que con todo el tema de las redes y demás, hablamos que es muy fácil interactuar, ¿no? Y yo puedo interactuar, no sé, con los papás del colegio de mi hijo o con el grupo con el que hago deporte. Acá también hay un grado de especialización para poder interactuar. ¿M? ¿Por qué? Porque tú eres empresa, pero en realidad, además de empresa, eres conocimiento. Pero entonces tú tienes que estar preparado para compartir ese conocimiento, pero un conocimiento robusto, de peso, un conocimiento anticipado. Fíjense que está en línea con los ejemplos que les daba en el tip anterior. Entonces, hay que estar actualizado en lo que está pasando en tu sector. ¿Cómo quieres? Como sea en radio, sea con podcast, con YouTube, o sea, por lo menos las noticias tienes que saber, ¿no? El tema de los gremios, en todos los sectores, o sea, la mayoría, siempre va a haber instituciones que agrupen y que velan pues por los intereses del sector. Si yo puedo pertenecer a un gremio, realmente es interesante saber qué dinámicas hay, qué dicen mis colegas, eso ayuda mucho. Estudiar, pero estudiar formalmente de vez en cuando también lo tenemos que hacer. Nosotros podemos estar muy bien actualizados. Pude haber hecho mi carrera, yo soy, no sé, ingeniero de petróleos, he hecho mis posgrados, mis cosas, pero hay una novedad, ¿no? Entonces, si yo tengo que estudiar, si yo estoy trabajando con una empresa donde el manejo de proyectos es importante, seguramente la experiencia me está dando un montón de información. Pero, ¿qué pasa? Tal vez es importante que yo estudie Project Management, ¿no? Pero entonces no lo voy a hacer con cursos gratuitos que encuentre en la red. Ahí yo busco una entidad seria, alguien que me dé una certificación y en la que realmente yo aprenda procesos y cosas específicas. Ahora, si ya estoy hecho un teso con todo lo que estamos hablando y yo puedo dictar charlas, conferencias, es muy importante porque uno primero tiene que prepararse mucho para dar una conferencia y segundo, cuando tienes la oportunidad de interacción,
tú también aprendes de las otras personas y eso te posiciona un montón. Si puedes participar en paneles, estudios que se hagan en el sector, alguna, por ejemplo, a veces ahí se está hablando de la ley de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, con el tema de reforma laboral, si uno estuviera, aquí hay una persona que tiene que ver con el tema legal. Entonces, si yo estoy anticipado y de pronto se dice que la reforma laboral y hay como unos, ¿cómo se dicen? Coloquios, bueno, paneles, donde se habla de qué cambios van a haber y qué puedo hacer y todo eso. Entonces, eso también me sirve mucho a mí. Y eso me lleva al último punto de este tip, del número 6, que es la parte del LinkedIn. Ustedes recuerdan que hace unos años se hablaba de LinkedIn como la red para buscar trabajo. Pues no digo que no sirva aún para eso, pero LinkedIn tiene unas posibilidades gigantescas. Con mi hermana y socia, nosotros solemos hacer optimización de perfil de LinkedIn a las personas, porque uno cree que no se ve y se ve demasiado. Y en el momento en que tú haces el cambio y lo optimizas, empiezas a compartir información de valor, la gente te ve, pero no solamente tu entorno, empiezan el segundo, el tercer, el cuarto nivel de contactos, ¿no? Te empiezan a ver. Y obviamente tiene que ser en dos líneas. O sea, optimizas tu perfil, dices, ok, yo soy experta, por ejemplo, en el tema de energía, ¿no? Entonces, la energía es un tema que está mucho por hacer, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, o por ejemplo, el famoso, lo de la huella de carbono, que también está apenas avanzando en Latinoamérica. Ya hay algo, pero falta mucho. Si yo sé de ese tema, si yo me he especializado, si yo estoy trabajando en eso, no saben el valor que tiene en yo empezar a compartir información cortica, tampoco saturar porque pues estamos trabajando, no tenemos tiempo para estar haciéndolo todo a toda hora, pero sí tener una información de base y empezar a compartir, tener interacciones con otras personas. eh, Seguir otras personas también es importante, no todo es para nosotros también tenemos que seguir a otros, eso nos ayuda. Entonces, hay oportunidades de generar networking, pero para ello estudiemos, actualicémonos, rodeémonos de gente que esté en la jugada, que esté como nosotros aprendiendo y haciendo cosas nuevas. Eso hay así. Y ahora pues el conocimiento está mucho más a la mano, mucho más democratizado. Y en todo eso, fíjense que hay la posibilidad de conexión. Bueno. Aquí viene la parte de los KPIs. Un segundo, miro la hora. Bueno, vamos bien. Eh, Aquí quiero hacer un alto porque sabemos que el tema de los Key Performance Indicators o las métricas o los indicadores sobre cómo están los resultados, cómo está el éxito de la gestión que estamos haciendo es muy importante. Aquí quiero hacer un alto y preguntarles para que porfis lo pongan en el chat. Yo trato de captar eh, lo máximo posible. ¿Cuáles son los KPIs que ustedes suelen manejar? Pónganlos por favor en el chat. Sabemos que hay unos famosos como son, eh, obviamente pues están las ventas lógicamente, pero también están, si hablamos de la conversión de las campañas que hacemos, del click to chat, de cuánta gente hace clic en mis videos, bueno, pero quisiera escuchar, no escuchar sino verlos, perdón, un segundo. Vamos a poner aquí en el chat para leer. Los CTRs, el click to rate, volumen de envíos, email marketing, los ROAS, el retorno en la inversión de publicidad, creación de prospectos, el ROI, el retorno de la inversión, el CTA, el bounce rate, o sea, el porcentaje de los emails que se nos devuelven, el número de sesiones que entran las personas a nuestras comunicaciones, el abandono es importantísimo también, ¿ok? Bien, los CTRs, los leads, el lead, el famoso lead que tanto buscamos y perseguimos el lead, que es el lead por si las moscas. O sea, cuando nosotros hacemos una comunicación
obviamente estamos esperando una respuesta y dependiendo, o sea, el número de personas que llegan a nosotros, alcen la mano, le den clic a algo, nos hagan una pregunta, nos pidan el white paper que prometimos, entonces decimos, ahí tenemos un lead, tenemos un contacto que vamos a trabajar. El costo de adquisición de clientes está buenísimo. Eso, tiempos de producción, genial. Calificación de competencias del personal, ese es también un factor de éxito, sí, señores. Gracias, Mónica. Plan de ventas, o sea, ahí el plan de ventas, tendríamos que pensar, me imagino que es el objetivo de ventas, ¿no? ¿Cuántas ventas adquirimos? Rotación de personal es importantísimo, excelente. Porcentaje de interacción de encuestas. Definitivamente cuando uno sale a la calle, gracias Vanessa, y uno busca, o sea, sale a la calle, digo, virtualmente o de la manera que sea, y estás preguntándole a un público abierto cosas, la respuesta que te den es muy importante. Entonces, el porcentaje de respuesta dice si te interesa o no. De ahí vienen unos que tenemos acá. Bueno, creo que ticket promedio, de ese vamos a hablar muy bien. RFM, gracias Vanessa. No, ya creo que tenemos un buen número. Perfecto. Entonces, efectivamente, está muy chévere esta audiencia porque han dicho KPIs que no necesariamente son los usuales. Y efectivamente, a ver un segundo, ¿cómo escondo? Acá escondo el chat para poder ver la pantalla. Efectivamente, en los KPIs, aquí me voy a detener un poquitico. Este es de los tips que están gorditos. Nosotros tenemos eh, varios elementos que tienen que ver con nuestra gestión y con los que podemos interactuar. Entonces, por ejemplo, está el tema de encontrar un contacto clave. Segundo que estoy intentando pasar, pero no me deja. Segundo. Yo les voy contando mientras tanto. Entonces, un contacto clave. Por ejemplo, estamos en una feria. Nosotros hemos tenido, tomando por ejemplo lo de los gimnasios. Yo soy un proveedor de las toallitas desinfectantes de máquinas, ¿no? Y tengo en la mira 5 cadenas de gimnasios de mi ciudad. Resulta que hay una sexta, esa que Dios mío, es que le tengo el ojo puesto y no se deja y no se deja. Entonces, en esa, digamos que si yo estoy en un evento, por ejemplo, la Feria de la Salud y Belleza en Corferias, ¿no? Entonces yo puedo entrar en ese, digamos, en la conversación con él en la feria y puede ser un contacto. Eso es un indicador de éxito de esa feria. Espérenme que no quiere seguir la presentación. Se- Desde que puse el chat. Segundo, por favor. Puedes dejar de compartir y volver a compartir. De Ok, pronto te funciona. esa puede ser una opción. Gracias. A ver, es que es como la pantalla que está estudiando Kevin, no sé, vamos a hacerlo ahí mientras tanto para no saturarlo. Bueno, entonces, ese cliente nuevo, adquirir ese cliente es importante, ese es uno. Hay otro, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el gobierno y normalmente se hablan de licitaciones, entonces entran cualquier cantidad de oferentes. Si mi producto o mi oferta es tan completa que yo logro que se pase de una licitación abierta a una adjudicación directa, eso es un indicador de éxito porque, pues obviamente no los convencí, yo creo que esa no es la palabra, es, o sea, mi oferta fue tan poderosa que dijeron, no hay necesidad de licitación, sigamos pues todo el proceso, hagamos las verificaciones del tema y seguimos adelante. Ese es otra forma de performance. Hay algo importante también y es que si yo soy tan, digamos, tan experto en mi tema, tiene mucha confianza mi cliente porque me ve que realmente yo le estoy dando información de valor. Entonces, una opción es que el cliente me diga, ¿sabe qué? Usted sabe, tomamos uno de los ejemplos, usted sabe tanto de, por ejemplo, del tema de transporte, ¿m?
y todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Yo necesito que me entrene, ayúdeme a entrenar a mi gente, porque estamos teniendo muchas pérdidas, estamos teniendo muchas, o sea, sí, pérdidas. Necesito, entonces, que te inviten a ti también a ser no proveedor oficial, pero sí que te inviten a dar un incremento, genial. También pasa que lo invitan a uno a volverse consultor de un tema. Nosotros estamos con estas líneas, vamos a abrir una línea adicional, sabemos que usted maneja ese tema, nos gustaría que nos apoyara con unas horas, con algo así. Esa es otra opción. Vale, no quiere seguir, no sé si, ¿será que tú lo puedes proyectar? Se bloqueó mi pantalla y no puedo. Déjame un segundo que Valeria está ausente en este momento. Ya voy a verificar si la Bueno, tengo allí o si me la puedes Ah, no, espérate, yo Si primero quieres lo me la subo por acá. reenvías, Vicky. Sí, exacto, para que Si quieres Elizabeth me la pueda. reenvías y ya voy a intentar compartir mi pantalla para tumbarte, túmbame, para tumbarte la conexión. ya, ya te la envié y gracias. Y ya ven la mía, ¿no es cierto? Ya vemos tu pantalla, Sí. sí. Bueno, intenta ahí compartir la tuya, si no yo voy descargando el archivo y te lo comparto. Ok. No, está rebelde. Listo, dame un segundo, pues. Bueno, Espérate. entonces ya vimos en temas de indicadores que obviamente está el tema de ventas, el tema de market share, pero hay otros indicadores de éxito que, que tienen que ver con la operación y en la forma como nosotros también estemos enterados. Espérenme a ver si le doy por acá. Sí, es que es importante Ya mostrarles. la tengo descargada, Liz. No sé si quieres que la proyecte. Porfa. Dale tú, yo la estaba descargando, compártela. Mientras ustedes comparten, sigo en aras del tiempo. Hay un tema que es el crecimiento del funnel de oportunidades. Ustedes saben, cuando tienen, digamos, anualmente un plan, dice, en mi funnel tengo tantos clientes que son, que están calienticos, que están a punto de comprar. Tengo otro tanto que son los que están en proceso. Y tengo unos últimos que apenas están en la primera parte del ciclo. Entonces, cuando yo tengo este funnel, yo digo tantos clientes, en el momento que por alguna acción, una campaña, una feria, una visita a fábrica, cosas así, sube mi funnel de oportunidades, eso es un factor de éxito a tener en cuenta. Lo otro es el famoso cross-selling y upselling. La penetración que yo haga vía cross-selling o upselling. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, pañales, ¿no? Yo vendo pañales. Resulta que a donde yo surto estos pañales, ellos me están diciendo, y por ejemplo, veo la oportunidad de vender lociones para bebé, de vender corta uñas, champú. Entonces estoy expandiendo mi oportunidad de manera horizontal porque está en el mundo de los bebés, de los pañales, y lo estoy creciendo. Entonces puede ser que sea mínimo lo que yo esté vendiendo en este momento del champú y la loción de bebé, pero es algo que me dice, estoy creciendo y estoy pudiendo diversificar. Lo mismo pasa con el upselling, es decir, cuando yo vendo un producto básico y con mis clientes estoy pudiendo llevarlos a un producto mucho más sofisticado que obviamente tiene un mayor valor. El otro tema es el lifetime value, que es el valor del tiempo, el valor del cliente en el tiempo. Yo puedo tener en diciembre de 2023, yo aplico eso a todos mis clientes y veo que mi cliente, uno de mis clientes más fieles, mensualmente hizo compras, tuvo unos picos, subió, pudo bajar en uno, pero al final del año tuvo 100, ¿no? Me compró 100. Pero tengo, de pronto hubo una escasez, ya que estábamos hablando de escasez, y uno de ellos quizás me hizo una compra gigantesca que llegó a 100. Los dos dieron 100 al final del año, pero realmente el valor del cliente en el tiempo, el que fue recurrente conmigo, pues va a tener mucho valor porque es un cliente permanente. El otro aprovechó una oportunidad, yo tenía el stock y me compró. Entonces, eso también es importante ver cómo están nuestros clientes en ese sentido. Lo mismo el Net Promoter Score, que más o menos lo nombraban ustedes ahorita en el chat, en el cual yo tengo una acción, por ejemplo, un Black Friday, ¿no? Vendí un montón de cosas
Y hago en ese momento el tema del Net Promoter Score, que es como una encuesta inmediata para saber, ¿usted continuaría conmigo, sí o no? Entonces dicen sí, entonces veo cuántos promotores tengo, cuántos detractores tengo. Entonces eso también es ese es más famoso, más normal en el B2B, pero pues algo a tener en cuenta. Por Vicky, último, ya estamos proyectando para que sepas, ¿ok? bueno, listo, listo. Eh, Sigo en el tip número 7. Entonces, ya hablamos de cuando me solicitan mi apoyo de consultor, de capacitación y demás. O, por ejemplo, pasa también que desbloquean un presupuesto a mi favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, en este momento está cerrada la compra de suministros químicos. ¿M? Pero de pronto, digamos, tengo el stock, tengo una buena relación, dice, está cerrado, pero esto no va en contra de no sé qué y pueden desbloquearlo. Eso también es un punto a favor. Aquí, ustedes saben, yo por lo menos soy muy, eh, hablamos de varios verbalmente, yo soy más visual, entonces aquí tienen algunos ejemplos de los KPIs que son muy B2B que complementan los que ustedes hablaban por chat. Vamos para el 8, para el octavo. Transferencia de conocimiento. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de estudiar, de la importancia de conocer em, el cliente a profundidad. Entonces, hay que compartir, ¿no? Hay que saber compartir, a quién compartir y cuándo hacerlo, lógicamente. Pero miren, el conocimiento que nosotros tenemos tiene un valor gigantesco. O sea, es algo que a veces no sabemos y nuestros colaboradores, los ingenieros de no sé qué, son personas que el conocimiento que hay en las empresas es muy grande. Obvio, es importante estructurarlo para poderlo compartir, pero a- en mi relación con el cliente hay muchas formas de hacérselo llegar a él y que eso que nosotros hablábamos con lo de LinkedIn, que es muy importante tener una reputación, o sea, no es solo la reputación de mi empresa, es la reputación digital como la que uno tiene en LinkedIn, pero la reputación ante mi cliente. Entonces, fíjense que hay muchas formas de compartirlo. Hay plataformas de aprendizaje en línea, pero digo de cara al cliente, es decir, si yo soy una empresa, digamos que ya para tener una plataforma tengo que ser una empresa grande, pero tú puedes empezar a subir eh, una charla, un video explicativo, puedes empezar a, no sé, un seminario que hagan internamente y tú le puedes dar acceso a tu cliente a esa charla, si llegas a tener una plataforma. Puedes hacer seminarios presenciales o web, la combinación es importante. Programas de mentoring, eso lo aprecian muchísimo los clientes, las capacitaciones, talleres. A veces el combinar la parte teórica con la parte práctica es muy importante. Los white papers, los manuales, el cómo hacer algo, el how to, que son tan exitosos. O sea, con todo este tema online que nos ha acercado a todos, que nos conecta inmediatamente, esto vale oro porque imagínense que muchos de nuestros clientes no están solamente en una ciudad, están en varias ciudades o varios países. Y un seminario que yo haga, yo puedo generar un seminario aquí en Colombia y yo puedo terminar entrenando a o personal de mi cliente o clientes de mis clientes, cuando ustedes son invitados, por ejemplo, a entrenarlos. Eso pasa, por ejemplo, mucho con tecnología, que se hace un Customer Day y lo invitan a uno como proveedor y uno pues no va con la banderita de su empresa, lógicamente, pero si vas a compartir el conocimiento, entonces eso te crea una reputación, le estás ayudando a tu cliente, tú también estás fortaleciéndote en tu relación con él, o sea, no hay pierde, es un gana-gana por donde ustedes quieran. Casos de éxito, casos de uso, o sea, casos de éxito cuando yo puedo identificar, ¿no? El cliente tal, la empresa tal, tenía esta situación, hicimos esto, se logró esto. A veces es confidencial, no se puede decir, entonces uno hace un caso de uso, es decir, sin nombrar la compañía, yo digo exactamente lo mismo, pero teníamos tal situación, se tuvo que tomar estas y estas medidas, se aplicó tal metodología, se incluyó tal tecnología, qué sé yo, ese es un caso de uso. Y finalmente, pues la consultoría de la medida. O sea, aquí es un llamado para que ustedes, una vez, digamos, queden con la inquietud de sé que tengo que estudiar, sé que tengo que conocer, sé que tengo que investigar, pero también todo lo que yo tengo
cómo lo puedo transferir a mi cliente de una manera adecuada, ¿no? Sin saturar, en el momento correcto. Eso es algo que ahorita que ya estamos en octubre, que empiezan los business plan y todo lo que viene el año entrante, es un buen momento para integrar. Ya vamos al noveno. Estos ya son menos gorditos. Viene el tema del account-based marketing. Solo el account-based marketing da para una charla por sí solita. Pero este es un tema en B2B, créanme que es importantísimo, es muy, muy bueno y es muy efectivo. Y básicamente es una estrategia, puede ser liderada por ventas y marketing. Si de pronto hay un tema, como ponemos el ejemplo ahorita de supply chain y necesitamos que la persona de supply entre ahí, pues lo hacemos con ellos. Pero básicamente marketing y ventas que están tan en contacto con los clientes pueden detectar que hay una oportunidad de crecer, de recuperar un cliente, de adquirir un nuevo cliente. Para todo eso sirve el account-based marketing. Entonces, ¿qué se hace? O sea, en estos dos departamentos lo que hacen es dirigir unos esfuerzos, crear una estrategia para unas cuentas específicas. Si volvemos al funnel de oportunidades, píntenlo en este momento en su cabeza, cuáles son mis clientes top, o sea, perdón, es de oportunidades, cuáles son mis prospectos top, cuáles son los que todavía tengo que trabajar, con cuáles estoy empezando, cuáles están apenas en la base del Customer Journey. Entonces, imagínense al mirar ustedes esa pirámide de oportunidades, ustedes dicen, este cliente es importante porque si yo entro allí, por ejemplo, no sé, el tema de energía, ¿no? Es un cliente que me abriría todo un segmento. Entonces, es un cliente nuevo, quiero entrar y trabajar con él. ¿M? Entonces, es un tema de profundización en ese cliente, de conocerlo. Es como un poco aplicar lo que hemos hablado hoy en general, es de cómo investigo ese cliente, veo en qué parte, cómo están su ciclo de producción, de ventas, cómo están sus objetivos, el cumplimiento de sus objetivos. Y decir, yo creo que conociéndolo también puedo generar una estrategia para traerlo a mí, ¿no? O para recuperarlo si lo perdí, o puede ser un cliente con el que lleve trabajando mucho tiempo, pero yo necesito redefinir la estrategia. Entonces, fíjense que account-based marketing es una estrategia de profundización en un cliente en particular. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer account-based marketing con 10 clientes. No vas a tener ni el tiempo ni los recursos y seguramente no vas a ser efectivo. Lo haces con uno o dos clientes o lo haces por fases. En el primer semestre hago este, en el segundo semestre hago aquel. Entonces te metes y haces cosas disruptivas. No es voy a hacer una campaña y ya. No, pueden ser cosas muy diferentes que tienen que ver con el relacionamiento con ellos. Entonces, esta es una estrategia. En marketing digital la hay y también se refiere a cuentas claves. Entonces, hacer ese match es muy bueno porque es entender al cliente, meterte y definitivamente la palabra disruptiva tiene que estar acá porque tienes que hacer algo diferente o para crecer con él, adaptarte a su nuevo estado si cambió, o para recuperarlo, o para tener un cliente nuevo. Entonces aquí hablamos de necesidades únicas, de estrategias únicas, y son en un tiempo definido. No haces account-based marketing por 2 años, no. Haces un estudio, una estrategia, tienes un timeline, unos champions según pues, lo que se quiere alcanzar, y puedes trabajar en ello 3 meses, 6 meses, dependiendo la cuenta que elijas. Puedes hacerlo con un cliente específico o eventualmente podrías hacerlo con unos clientes, o sea, digamos, si tú estás entrando en una región y tienes unos clientes específicos, entonces tú puedes decir, voy a elegir estos tres, los voy a conocer muy bien porque tienen muchas cosas en común, entonces vas a poder hacer estrategias, digamos, que sean comunes a los tres. Pero lo ideal sería que te enfocaras en un cliente específico. Ese es el account-based marketing. Vamos con el último tip, y es un poco para quitarnos, o sea, hay un estigma, un mito, que B2B es aburrido, plano, estático, viejo, o sea, uno se imagina, no sé, siempre se imagina algo así como cuadriculado, y resulta que no es así. Si se dan cuenta, es muy retador. O sea, para las personas de negocio, que están en negocios, en ventas, en marketing, tienes que estudiar, tienes que hacer mucho, tienes que estar todo el tiempo dinamizando tus estrategias porque también la competencia es muy fuerte.
Entonces, el tip es, no pienses que B2B es imposible de llegar o que es estático o que necesitas hacer, o sea, ciencia de la NASA para poder llegar a ello. No, el B2B es muy versátil. Imagínense en B2B, o sea, casi todo, como lo nombrábamos en la promoción de este seminario. El B2C, ustedes van a un posgrado, todos los ejemplos que quieran de B2C. Van a una feria, todo es B2C. O sea, las herramientas van especialmente diseñadas para B2C, o sea, business to consumer, o sea, para quienes llegan al cliente final, la persona natural. B2B es retador porque tú tienes que tomar a veces muchas herramientas que están diseñadas para B2C y adaptarlas a B2B. Entonces, te exige un montón, te reta un montón. ¿Tienes que ser creativo? Claro. Imagínense, por ejemplo, cuando entra uno en pandemia, y le digo por un ejemplo particular que tuve, estando en Motorola, que nosotros tenemos un tema de marketing digital súper fuerte y en ese momento teníamos con el tema de Fuerzas Armadas. Llega la pandemia. Entonces uno dice, wow, ¿y ahora qué hago con estas personas que están en la calle, que todo el mundo está guardado, que ellos están, no sé qué, cómo puedo llegar a ellos? Entonces fíjense que en B2B se pudo crear una estrategia donde decíamos, ¿cuál es su pain point en este momento? ¿Qué le está doliendo? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo lo ayudamos? Y desde el punto de vista tecnológico, pudimos primero darle unas opciones, ¿no? De cómo hacer unos cambios en el uso que se estaba dando, pero adicionalmente a ellos como personas, miren, es importante en este momento que la comunicación cambie de determinada manera. Entonces, fíjense que el B2B nos permite ser muy creativos, nos permite hacer unas adaptaciones que son pensando en empresas. Entonces, B2B es muy chévere, es mágico. Entonces, en el siguiente slide están los 10 puntos resumidos. Gracias. Aquí están lo que vimos. Hubo varios ejemplos. Espero pues haber alcanzado a cubrir, digamos, en general los sectores que están acá. Pero básicamente esos son unos tips. O sea, no pensar que es una empresa y ya. Es todo un mundo que es muy, muy interesante. Hasta aquí, pues yo creo que podemos. Muchas gracias. Creo que podemos, dejamos espacio para preguntas. Entonces tenemos tiempo para verlas en el chat y, Señora, todavía tenemos tiempo. bueno, perfecto. Entonces, bueno, preguntas, comentarios. ¿Hubo algún sector que dejamos por fuera y quisieran que comentáramos? Voy a abrir aquí el chat, ya que no tengo la presentación. Pues Vicky, a mí me pareció supremamente clara tu presentación. Qué bueno, Muchísimas Liz. gracias. Esperemos a ver si hay preguntas. Aquí empiezan a aparecer las preguntas. ¿Cómo Ok. puedo implementar estrategias para constructoras? Pregunta Vanessa. Mira que lo que hablamos hoy para constructoras aplica. Voy a dar un ejemplo de constructoras. No sé exactamente cuál es la tuya, pero digamos, yo soy un proveedor, o sea, yo soy de transporte y yo llevo cemento y arena a las constructoras, ¿no? Entonces resulta que yo, o sea, también tengo que aplicar todo lo que vimos hoy, hacer todo un recorrido, ir por todos ellos y entender, o sea, cómo está haciendo en este momento su entorno. Por ejemplo, en los momentos en los que hay un invierno terrible, ¿m? ¿Se afecta la construcción? Por supuesto. Entonces yo tengo que saber qué debo hacer para poder estar, digamos, adelante, un paso adelante y saber si mi producto encaja, si le debo cambiar a mi producto, si le debo cambiar al suministro, la forma como lo entrego, a los tiempos de reposición, de entrega, etc., etc. Aquí hay más preguntas, Vicky. Pregunta William, dice, ¿cómo se puede alinear una estrategia de comunicación a los objetivos B2B? Gracias, William. Mira, la verdad es que el B2B es donde estamos, ¿cierto? Sabemos que estamos en un sector de empresa. Entonces, los objetivos los dicta la empresa. O sea, ¿qué quiere la empresa? Quiero crecer aquí, quiero diversificarme allá, quiero entrar en tal región o quiero tener tales ventas.
tienes unos objetivos de negocio. Entonces, tu estrategia de comunicación tiene que estar alineado con esos. Entonces tú dices, yo quiero crecer, ok. ¿Cómo crece uno? ¿No? O sea, entrando en nuevas regiones, ta, 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 ta. Entonces, ver desde el punto de vista de comunicación, qué tienes que hacer para atender esos objetivos. De hecho, los objetivos de una empresa B2B necesitan de comunicación. Entonces, tu estrategia no es que esté alineada, hace parte de la llegada, o sea, del camino para lograr los objetivos que tiene la empresa. Veo, Carlos está preguntando, en el marketing B2B a veces se miden indicadores de vanidad como likes o seguidores, pero ¿qué recomiendas para tener verdaderos KPIs en marketing digital que se conviertan en ventas? Muy buena tu pregunta, Carlos, porque a veces efectivamente nos dejamos llevar por likes o seguidores. Y de hecho ustedes saben que hay hoy día un montón de robots. No sé si les ha pasado, a mí me está pasando mucho últimamente, que me llegan mensajes de WhatsApp de números, no sé, de China, de Vietnam, de Camboya, no sé dónde son, donde me invitan que si me dan tanto dinero por darle like a un video o darle like a una publicación en Facebook. Eso está pasando mucho. Entonces, la verdad es que no podemos desconocer los likes o el número de seguidores, pero tenemos que combinarlos con los otros KPIs, ya sea de tus campañas de marketing como tal o sea de tu negocio como tal. O sea, hay que combinarlos porque puede ser que tengas un montón de seguidores, pero realmente lanzaste un producto y no se está vendiendo. Entonces, de nada te sirve tener un montón de gente que te está viendo, pero no estás vendiendo. Entonces, yo te diría, Carlos, que aquí la opción es combina, miremos antes de una estrategia, ver todos los KPIs que pueden aplicar. Obviamente, nos vamos a volver locos si en un reporte semanal o mensual tienes 20 páginas de reportes. Pero según en la etapa en la que estés tu producto, si es un lanzamiento, si es, por ejemplo, una nueva estrategia, si por primera vez en la vida sales con una campaña en un medio donde nunca habías estado, entras, dices, voy a empezar con TikTok, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver cuáles son los que aplican. Aquí dice Andrea, en el caso de un comercializador de productos médicos y sus clientes B2B, son los médicos, ¿cuáles son las estrategias para incrementar ventas? Entonces, es un poco, eh, digamos, lo que hemos visto hoy. Tienes que conocer muy bien el sector. Acuérdate que en la parte de insumos médicos la competencia es feroz entre marcas y genéricos y todo eso. Entonces, hay que entender muy bien qué está pasando en el sector, porque digamos, para toda dolencia siempre hay una medicina, ¿no? Pero está también muy de moda todo el tema, ¿cómo se llama? Bioenergético y las cosas naturales. Entonces, es importante entender muy bien tu mercado para saber, digamos, cuál sería la estrategia, cómo le vas a llegar a los médicos, si les vas a llegar directamente, si hay una base de datos, o sea, en la empresa en la que tú estás, cómo le puedes llegar a ellos, pero tienes que tener siempre información muy fundamentada. No solamente tengo estos productos con estas características, sino también es cuáles son esos factores que están importando, que si los químicos, que si yo no sé qué, o sea, tenerlo muy presente para saber cómo, y además, fíjate que en los médicos también hay que segmentar. No es lo mismo llegarle a pediatras que llegarle a oncólogos, son dos cosas muy diferentes. Entonces, de nuevo, es un tema de estudiar muy bien, saber en dónde está ese buyer persona tuyo, dónde lo encuentras, dónde puedes acceder a él para saber cuál es la estrategia y los tipos de comunicación para ello. Vicky, perdón, hay una pregunta en el chat de preguntas y respuestas de Isabela que es respecto a la pregunta del sector de la construcción. Isabela, Ajá, dice, en este caso, ¿cómo puede ser la estrategia con los distribuidores para el sector de la construcción? ok. Bueno, tú has tocado un tema que en B2B es increíble, que es el canal de distribución. Eh, Cuando tú tienes un producto, puede ser que lo vendas a la empresa, pero la empresa tiene canales de distribución y tú tienes que interactuar con ellos. Ese es otro mundo, Isabela.
canales de distribución es un mundo increíble. Yo, de hecho, trabajé muchísimos años con canales. Entonces, cuando estás hablando de canales, estás hablando de muchísimas empresas que tienen objetivos, que tienen también sus pain points, que tienen todo eso. Entonces, uno tiene que empezar a analizar los distribuidores de este sector, para el caso de este constructor, eh, qué es lo que les interesa, qué es lo que ellos más valoran, qué es lo que necesitan, qué factores les afectan su operación, ¿no? Y dependiendo del producto que tú tengas, saber cómo les vas a llegar a ellos. Normalmente no puedes llegar con una misma comunicación para todos. Normalmente un canal, los canales los tienes que segmentar. Hay unos que son muy profesionales, grandes, súper organizados, estructurados. Hay otros que son un poco más informales, hay unos que son pequeñitos, pero te hacen un buen volumen. Entonces tú tienes que segmentarlos y dependiendo de cómo esté cada uno de ellos, entonces tú puedes generar una estrategia para el uno o el otro, el otro. No puedes hacer lo mismo para todos. Pero eso de canales, si quieres, escríbeme, porque en canales de distribución hay mucho por hacer. Hay muchas estrategias específicas para ellos. Vicky, tenemos otras preguntas. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero pues si las quieres contestar y la audiencia nos da 5 minutos para Ay, alcanzar a evacuar. claro que sí. Voy a leer lo que hay a ver si logras unir A ver, puestas. ¿Listo? dale, dale, dale. Dice Andrea, en el caso de un comercializador de productos médicos y de sus clientes B2B son los médicos, ¿cuáles son las 3 estrategias para incrementar ventas? Te leo la siguiente. ¿Cómo atraer clientes B2B? ¿Recomiendas algún canal? Pregunta Manuel. ¿Qué estrategias hay para trabajar de la mano entre mercado y comunicaciones con ventas para que se reporten los leads conseguidos si se han transformado en clientes y cómo lograr que brinden información valiosa de los clientes para poder alimentar tanto el buyer persona como la estrategia de fidelización? Ok, bueno, Y ya, esas son las que tenemos, hasta ahí contestamos. hasta ahí llega. Bueno, lo de médicos creo que ya que te lo había contestado de alguna manera, Andrea. Eh, bueno, Manuel, esa pregunta que haces, Dios mío, eso es como saber, ¿hay una fórmula para entender a las mujeres? Es más o menos de ese estilo, ¿verdad? Si tenemos la respuesta, estamos hechos. ¿Qué pasa? Que nosotros en mercadeo estamos haciendo mucho push y pull para lograr leads y que los leads se les hace un nurturing se van alimentando, se van trabajando, incluso a veces se hace inside sales, se hace una comunicación previa para poderlos, digamos, entregar lo más trabajados a ventas. Y ventas vende, ¿no? Y de pronto no sabemos cuánto vendió, qué vendió y nos vuelve la información a nosotros. Es bien difícil. Créeme que yo estuve en ese tema como 15 años luchando con eso. Pero mira, ¿sabes qué ayuda un montón? Tener un sistema de información. Entonces, digamos, en una empresa grande puede uno manejar Eloqua para la parte de marketing. Y los chicos de ventas tienen Salesforce, pero Salesforce y Eloqua pueden hablar. Y lo mejor es poder tener un sistema de información donde cada vez que se venda, pues es muy fácil, sube la información. O sea, no es alguien de, espérate a que al asistente suba todo porque pues le va a tomar un tiempo. Cuando se den las cosas, así como tienes que firmar un RFP, como tienes que firmar algo, súbelo. O sea, hacer como una campaña para ello. Y en la medida en que puedas hacer algo personalizado, que te permita decir, bueno, semanalmente encontramos que hubo estos tres y poder hacer un seguimiento que no lo satures, que no le pongas aquí un revólver en la cabeza, puedes lograrlo. Pero tener un sistema de información y lograr que cuando sucedan las cosas se suban, esa sería la respuesta. Había otra de cómo atraer clientes B2B. ¿Recomiendas algún canal? Bueno, hoy vimos, o sea, el marketing digital nos da una amplitud gigantesca a nivel de canales de comunicación. Todos nos sirven para todos. O sea, uno puede decir LinkedIn es la red corporativa de negocios, pero pues por decirte algo, si yo estoy en un sector, por ejemplo, del Silver Economy, la economía de la gente mayor, y por decirte algo, yo vendo ropa térmica para gente mayor, pues obviamente LinkedIn no me va a servir. ¿M? No, y los proveedores probablemente no lo van a ver. Entonces, la verdad, cada canal es
O sea, hay muchos canales, de ahí, ahí tendrías que estudiar muy bien, digamos, para tu producto, tu servicio, cuál sería el adecuado. Entonces, pues si quieres también, otra vía nos comunicamos y con mucho gusto podemos explorar ese tema. No sé, Liz, Natalia está diciendo que nos comimos la pregunta de ella. ¿cuál es Natalia? Y Perdona. sí, tiene toda la razón. Dice, Ah, una disculpa porque me conecté tarde a la transmisión. Trabajo en el sector ah, automotriz. ¿Cómo llegar a los emprendimientos? A veces siento que les puedo hablar como B2C, pero en teoría debería ser B2B. Gracias eh, por tu opinión. Perdóname, Liz, no escuché la primera parte. ¿Ella es del sector automotriz? Ese pedacito lo Sector automotriz. Trabajo en el sector automotriz. ¿Cómo llegar a los emprendimientos? A veces siento que les puedo hablar como B2C, pero en teoría debería hacerlo como B2B. Bueno, es que en el mundo de los emprendimientos también tiene capas, ¿no? Está el emprendimiento, que puedo ser yo que decidí vender unas deliciosas mermeladas de fresa, eso es un emprendimiento, pero puedo ser también, yo tengo muebles de oficina y estoy empezando a vender pues a empresas que en el tema todos los de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, donde trabaja uno ahorita virtualmente, va de renta y se va, ¿cómo se llama? Los work. eh, bueno, no importa. Tengo una empresa de muebles, ¿no? Para tomar un ejemplo que teníamos ahorita acá. Entonces, fíjate que hay niveles de emprendimiento. Después ya yo soy más grande y me vuelvo una startup, ¿no? Y una startup y tengo ángeles inversores. Eso ya es otro nivel. Entonces, claro, depende el nivel de empresa. Hay unos emprendimientos que si soy yo vendiendo mermeladas, pues yo me parezco más a un B2C, a un cliente tipo persona natural. Mientras que si soy la persona de suministros de muebles, que le estoy llegando a empresas de zona franca, por decir algo, que son unos muebles especiales, entonces pues ahí yo soy más corporativo. Entonces, ¿sabes qué, Natalia? Ahí hay que investigar muy bien cuáles son los emprendimientos a los que les quieres llegar, cómo son, de qué tamaño son, o sea, hay que detectarlos muy bien para segmentarlos, porque habrá unos que tengan más carácter B2C, porque son más personas naturales, y otros B2B, entonces ahí hay que, de nuevo, estudiar, segmentarlos y llegarles de forma completamente diferente. El que ya es grande, ya está tipo startup y que ya tiene tantas rondas de inversión, ya es una empresa y no va a aceptar que le hables como persona natural, sino que entiendas su operación de la A a la Z. Listo, Vicky. Ahora sí ya estamos al día con las preguntas. Bueno, Perfecto. primero a ti, muchísimas gracias. Súper interesante tu sesión, muy clara. Como dijo por ahí alguien al principio en una parte del chat, no es frecuente que a veces abordemos estos temas que son tan relevantes, entonces pues pienso que fue de mucho valor para todos. A ti, muchas gracias en nombre de Marketing University, nuestro aliado, y pues claramente de IAVE Colombia. Por favor, a ustedes evalúen, eso nos propongan los temas, eso nos sirve para seguir mejorando. Si Vicky nos autoriza, a quienes contesten la evaluación les compartimos la presentación. Por supuesto. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en 15 días. Hasta Gracias a luego. todos, un placer, que estén muy bien. Chao, chao. We work, esa era la palabra. Casi no, Chao, gracias. querida. Chao. Chao, chao.